de Marcos hemos visto cómo Jesús ya en diferentes ocasiones ha tenido o ha enfrentado la oposición de los grupos religiosos, de los líderes religiosos en su tiempo. Y él ha sido cuestionado por su autoridad, por su enseñanza, por sus milagros. Y justo antes del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, veíamos cómo Jesús había estado realizando numerosos milagros, enseñanzas poderosas, revelando el reino de Dios a través de su obra, a través de su vida y a través de su ministerio. Y el día de hoy estaremos en el capítulo 7 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 23, en donde Marcos nos muestra cómo la ley entregada por Dios a través de Moisés, concebida o dada para guiar, para proteger, para reflejar esa relación entre Dios y su pueblo, esa ley se había convertido en un conjunto de tradiciones, en un conjunto de prácticas externas que solamente eran eso, prácticas externas, en lugar de honrar a Dios, en lugar de enfatizar la adoración a Dios, enfatizaban las apariencias y descuidaban lo verdaderamente importante. Estas eran un conjunto de reglas y tradiciones que se habían convertido en algo rígido, en algo que en lugar de conectar al pueblo con Dios, los mantenía sumidos en prácticas superficiales, prácticas externas, alejados del verdadero propósito de esa ley para con el pueblo y Dios. Y es precisamente en este contexto de la ley que Jesús confronta a los fariseos y a los maestros de la ley, diciéndoles que lo que realmente contamina al hombre no son las cosas que entran en el hombre, sino las cosas que salen del corazón del hombre. El día de hoy, hermanos, estaremos viendo a través de este pasaje que la verdadera pureza se encuentra en Cristo y en la transformación del corazón que solamente Él ofrece. Marcos 7, versículos del 1 al 23. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de las plazas no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo.
No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así: limpios todos los alimentos. También decían: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnias, orgullos e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Nuestro pasaje, hermanos, comienza con un conflicto, con un problema que realmente pareciera para nosotros insignificante, pero para los fariseos no era insignificante, era algo realmente de importancia. Y este problema era que los discípulos se habían sentado a la mesa y estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Insignificante, ¿verdad? Y pareciera algo simple, pero este problema que tenían los fariseos con lo que estaban haciendo los discípulos revela algo más que solamente unas manos sucias. La gran mayoría de las personas sabemos que siempre es mejor lavarse las manos antes de comer. Y más cuando vas a comer alimentos que tienen que ser tocados o manipulados con tus manos. Y esto básicamente en función de las bacterias, porque tocamos las sillas, mesas, las cosas, y pues podemos transportar bacterias a los alimentos y comer de ellas y enfermarnos y todo esto. Pero para los fariseos esto no era algo tan simple. Para los fariseos esto tenía una connotación espiritual. El hecho de que los discípulos se habían sentado a la mesa y no se habían lavado las manos, o no se habían lavado las manos, era una falta que ellos consideraban una ofensa o un pecado en contra de Dios. Mira cómo lo dice el versículo 5. Versículo 5 dice: así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos ¿qué? Inmundas. Los fariseos eran este grupo religioso dentro del judaísmo que eran conocidos por ese celo de la observancia de la ley y las tradiciones religiosas. Incluso el término fariseo derivado de una palabra que significa separado o consagrado. Ellos eran respetados por muchos judíos comúnmente por su compromiso con la observancia de la ley y por su influencia en asuntos sociales y religiosos en el pueblo. Estos fariseos tenían una postura firme respecto a la pureza ritual y a la obediencia de las leyes ceremoniales, y también abogaban por una vida piadosa que incluía oración, ayuno y el estudio de las Escrituras. Y pudiéramos pensar, no está mal eso, y realmente no estaba mal eso. Pero para los fariseos, los discípulos estaban comiendo de una manera inmunda. En otras palabras, ellos estaban considerando que los discípulos estaban pecando contra Dios por no lavarse las manos, pero esto no basado por lo que la ley decía, sino porque, fíjate el versículo 5, dice, conforme a la tradición de los ancianos. Estos lavamientos estos lavamientos de los cuales ellos estaban hablando, nada tenían que ver con la higiene personal. Estos lavamientos ni siquiera eran ordenados por la ley mosaica para todo el pueblo. El hecho del lavamiento de las manos había sido dado desde el tiempo de Aarón para Aarón y los sacerdotes cuando se acercaban al tabernáculo en ciertos días del año solamente. Pero tanto los escribas como los fariseos estaban ordenando a los judíos, y es que el enfoque de los fariseos no estaba solamente en el cumplimiento de la ley de Dios,
no estaba solamente en el cumplimiento de la Torá o el Pentateuco, sino que también, como lo acabamos de ver en el versículo 5, estaban basando en la interpretación y en la aplicación de la tradición. Es decir, todo aquello que otros rabinos o que anteriormente otros maestros habían enseñado. Ahora, Marcos hace referencia a eso que te estoy diciendo en los versículos 2 y 3. Fíjate, versículos 2 y 3. Y nos explica con gran detalle cuál era la tradición. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Observando así, ¿qué dice? La tradición de los ancianos. Cuando vuelven a la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Hermanos, esto no había sido dado por parte de Dios como ley para el pueblo. Y los fariseos, al criticar a los discípulos de Jesús por comer con manos sucias, los fariseos y los escribas estaban yendo más allá de los requisitos que en la ley Dios había puesto. Ellos estaban intentando hacer cumplir interpretaciones humanas de la ley transmitida por medio de rabinos a través de todos los tiempos. Y estos lavamientos en los cuales ellos estaban acusando ahora a los discípulos de Jesús, estaban involucrado algo mucho más importante. Algo que le pegaba en el orgullo a fariseos y escribas. Y era que cada vez que los judíos practicaban, o que cada vez que un fariseo practicaba estos lavamientos, estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy cumpliendo la ley, soy especial y soy mejor que los demás porque no estoy comiendo con manos inmundas. Y esto no solamente era una actitud incorrecta en ellos, sino era una actitud incorrecta que estaban imponiendo hacia la gente, porque estaban dando una idea equivocada de lo que el Señor había plasmado en su ley, con la finalidad de cuidar al pueblo, de que el pueblo pudiera vivir una vida en santidad y pudieran de esa manera relacionarse con su Dios. Lejos de honrar a Dios, la tradición solamente servía para que quienes la cumplían se gloriaran a sí mismos delante de los demás hombres por ser fieles cumplidores de lo que eran sus propias leyes. Pero su actitud era, esta actitud de los fariseos era realmente peligrosa. Ellos estaban dejando a un lado la palabra de Dios y estaban ahora estableciendo tradiciones humanas, considerándolas como si fueran ley de Dios. ¿Y cómo respondió Jesús ante esta acusación? Versículos del 6 al 13. En lugar de defender a sus discípulos y en lugar de defenderse a sí mismo, fíjate lo que Jesús contesta. Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por tradición de ustedes, las cuales han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. En vez de defender a sus discípulos o de defenderse a sí mismo, Jesús responde acusando de hipocresía a estos fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque los fariseos pretendían adorar a Dios
mediante sus complicados rituales, pero eran cosas que Dios no había pedido, y Jesús les dijo: ustedes son hipócritas. Incluso les dijo las palabras del profeta Isaías, que había dicho a su tiempo, para mostrarles que era imposible adorar a Dios en base a las tradiciones. Ve por favor a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. ¿Y qué dice al final? Y su veneración hacia mí, ¿qué dice? Aprendida de memoria. Cuando Isaías estaba hablando estas palabras, hermanos, Isaías estaba dirigiendo a un pueblo que su adoración era una adoración mecánica. Es decir, era una adoración en automático, por costumbre, sin sinceridad. Pues aunque ofrecían sacrificios y seguían las tradiciones religiosas, lo vemos en el pasaje, su corazón estaba alejándose de Dios. Utilizaban palabras, actos, rituales, pero no había nada en ellos que los conectara de una manera auténtica con Dios en sus vidas diarias. Es decir, iban a la iglesia, viviendo como iban a la iglesia y practicaban la religión el día que iban, pero el resto de la semana vivían sin considerar a Dios. Lejos de honrar a Dios, los rituales y tradiciones solamente servían para que se gloriaran a sí mismos delante de los demás. Y en su afán por purificar la vida del pueblo, habían convertido la religión en una hipocresía, en una hipócrita apariencia de piedad externa. Mostraban tanto cuidado en lavar lo externo que no les quedaba tiempo para cuidar el interior. Querían que, cumpliendo con la forma externa dada por los ancianos, se encontrarían justificados delante de Dios. Y habían llegado a sentirse tan puros ante Dios por sus propios méritos, que se habían vuelto duros ante los demás y juzgaban a todo aquel que no actuaba como ellos. Habían olvidado algo fundamental. Cuando se trata de adorar a Dios, es el corazón lo que Él ve principalmente. Y peor aún, ellos estaban desviando no solamente sus vidas, sino que estaban desviando al pueblo de la auténtica adoración, de la auténtica verdad de Dios. ¿Cómo no iba a llamarles hipócritas cuando veían el extremo cuidado con el que guardaban los mandamientos de los hombres, pero descuidaban el mandamiento de Dios? Déjame hacer una aclaración. Jesús no estaba condenando a la tradición. Jesús no rechazó todas las tradiciones humanas ni prohibía a sus discípulos que la guardaran. Incluso ellos las guardaban, algunas de esas tradiciones. Incluso tú y yo como iglesia tenemos tradiciones. De hecho, el día de hoy, al finalizar la predicación, vamos a participar de una tradición como iglesia. Cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor. Ciertamente la Cena del Señor es un mandato, un sacramento, pero tradicionalmente tú y yo la celebramos el primer domingo de cada mes. Es una tradición en esta iglesia. La celebramos mes con mes, el primer domingo de cada mes. Y en ocasiones especiales también. Pero no hacemos de esto un mandato. No es que todas las iglesias tengan que celebrarlo el primer domingo de cada mes. No las criticamos si lo celebran cada domingo.
No lo criticamos si le celebran un domingo cada 6 meses y no nos sentimos ni mejores ni los juzgamos por la manera en cómo lo hagan. Es una tradición que tú y yo tenemos como iglesia, celebrarla el primer domingo de cada mes. El problema, hermanos, de estas tradiciones no era en sí mismo la tradición. El problema era que esas tradiciones que los fariseos estaban imponiendo o no salían de la Escritura o utilizaban la Escritura para tergiversar, dando como resultado el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Todo aquello que la tradición impone como mandato a lo que dice la Biblia. Mira cómo lo ejemplifica versículos 7 y 8. Mas en vano me rinden culto, enseñando ¿qué? Como doctrinas que estaban enseñando algo que era como si Dios lo hubiera dicho, pero eran preceptos de hombres. Y fíjense, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. O como en muchos casos también, contrariamente al legalismo, el día de hoy vemos la otra cara de la tradición, que es el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Cuando se le resta, cuando la tradición le resta a lo que dice la Biblia. Fíjate cómo lo ejemplifica el versículo de los versículos del 9 al 13. También les decía, astutamente ustedes, ¿qué dice? Violan el mandamiento de Dios, ¿para qué? Ahora bríncate al 13. ¿Qué dice? Invalidando así la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Qué les está diciendo? Es como si entonces la palabra de Dios no es válida. ¿Por qué? Porque nuestra tradición dice esto. Y fíjate el ejemplo que pone versículos del 10 en adelante. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Hermanos, cuando una tradición entra en conflicto con la Escritura, debe de ser rechazada. ¿Por qué? Porque la Escritura es la palabra de Dios, es suprema y la tradición debe de estar subordinada siempre a ella. Para demostrar este principio, Jesús citó el corbán. Lo acabamos de leer. La palabra corbán en hebreo significa ofrenda o ofrecido a Dios o consagrado a Dios. Y esta, hermanos, era una práctica o era una tradición de los que los fariseos utilizaban para hacer una especie de voto o donación de sus bienes o de sus propiedades, pero que regularmente, escucha esto, regularmente era utilizada con la finalidad de evitar compartir esos bienes con sus padres o con familiares o con otras personas necesitadas. En otras palabras, el declarar que algo era corbán, lo dedicaban a Dios y de esa manera evitaban utilizar los recursos que tenían para servir a otros con el pretexto de que tenían que consagrar algo al Señor. Por lo tanto, no podía ser utilizado para otros fines. Por esto, hermanos, es que Jesús utilizó también los pasajes de Éxodo 20, 12 y 21, 17. Para Jesús el asunto estaba muy claro.
Moisés había dejado un mandamiento que había sido dado por parte de Dios y una advertencia muy precisa. En Éxodo 20:12, Moisés estaba recibiendo la ley y esta decía: honra a tu padre y a tu madre. Y había una consecuencia para aquel que no lo hiciera, y lo estaba diciendo en Éxodo 21:17: el que maldijere a sus padres o a su madre, morirá. Así que si la tradición de los fariseos permitía deshonrar a sus padres, Jesús estaba radicalmente en contra de esa tradición. ¿Por qué? Porque era algo que tanto fariseos como escribas estaban restándole a la palabra de Dios, considerando su tradición mayor que la ley de Dios. Y hermanos, debemos de tener cuidado con esto, porque como creyentes podemos caer fácilmente en algunos de estos dos engaños. Podemos llegar a convertirnos en legalistas al juzgar a otros hermanos porque escuchan tal o cual tipo de música, porque visten de tal o cual forma, porque no hacen como a mí me han enseñado. A mí la música me dijeron que tenía que ser con piano solamente, la batería es del diablo porque lo utilizan los grupos de rock. De la misma manera que podemos caer en el libertinaje, invalidando los mandamientos que el Señor claramente en su palabra ha establecido, o incluso al tener una mala comprensión de ellos. Hablamos acerca de la gracia del Señor, que hemos sido salvos por su gracia, no por obras, y Dios ha perdonado mis pecados pasados, mi pecado presente y mi pecado futuro. Así que no importa si sigo viviendo en pecado, Él me perdona, porque estoy bajo la gracia de Dios. ¿Qué estoy haciendo ahí? Invalidando el mandato de Dios. Puedo tener relaciones sexuales antes de casarme. Al fin y al cabo, me voy a casar con él o con ella. Libertinaje. Pero mira, Jesús continúa su enseñanza revelando desde dónde se origina esto y lo que verdaderamente contamina o es el origen de la contaminación en el hombre. Versículos 14 al 23. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pudiera contaminarlo, sino que lo que sale dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Por la forma en la que el Señor introdujo esta enseñanza, podemos percibir que había un tono de seriedad en lo que Jesús estaba por decir. Era importante lo que iba a decir. ¿Por qué dice? Porque llamando de nuevo a la multitud, les dijo: escuchen todo lo que les digo y entiendan. Él buscaba ir, él quería no solamente que escucharan, sino que entendieran lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él buscaba ir más allá de las restricciones de los ritos y de las prácticas externas que los fariseos habían enseñado. Jesús estaba buscando ir a la fuente principal de la contaminación, aquello que provocaba este legalismo o este libertinaje, esa contaminación espiritual que afecta a los seres humanos. Y hace una afirmación en el versículo 15: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y se va, deja la multitud, y cuando se va, los discípulos le dicen: oye Jesús, ¿a qué te referías con eso? Porque como que, pues no entiendo. ¿Me podrías repetir, por favor? ¿Me podrías explicar? Y fíjate lo que Jesús les dice: ¿también ustedes son faltos de entendimiento? ¿No comprenden que todo lo que de fuera
entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así: limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús estaba yendo más allá de las restricciones y de las tradiciones y de los ritos, y ahora enfoca su atención en la condición interior del ser humano, mostrando que la verdadera impureza no proviene de lo que está en el cuerpo, de lo que entra en el cuerpo del exterior, sino que de lo que surge del corazón. ¿Cómo es que Jesús dice: no hay nada fuera del hombre que le pueda contaminar, si es la misma ley que hacía las mismas regulaciones sanitarias? Si tú vas a Levítico, te puedes dar cuenta que el Señor había estipulado ciertas cosas que no podían comer, que no podían nacer, que no se podían acercar, que si había un ¿cómo se llaman? Los leprosos, gracias. Y si había un leproso, ese leproso tenía que salir, que no lo podían tocar, que si una mujer estaba en flujo de sangre tenía que salir de la ciudad, tenía que ser separada. Lo que Jesús quería que notaran es que así como tener lepra le hacía ceremonialmente impuro y no podían participar de la adoración pública, así también alguien que está sucio en su corazón tiene la necesidad de la limpieza de su corazón. Es decir, Jesús buscaba hacerles ver que el verdadero problema está en el corazón. Jeremías 17:9 nos dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hermanos, el problema está en el corazón. Lo que lleva a una persona a pecar no es el exterior, es su corazón. Es cierto que el mundo y las tentaciones incentivan el pecado, pero el pecado que se llega a consumar, se consuma porque está dentro del corazón de los hombres. Hermanos, tú y yo vivimos en una cultura que honra lo que viene de dentro del corazón, que nos da permiso para actuar según nuestros sentimientos en lugar de mantenerlos bajo el control. Nuestra cultura nos dice que nos pongamos en contacto con nuestros sentimientos. Incluso muchos de nosotros nos decimos: ay, el Señor cumpla los deseos de tu corazón. ¿Verdad que sí? Nuestra cultura celebra la libertad, celebra el que hagas lo que te convenga, lo que sientas que tu corazón te dice, eso es lo que tienes que hacer. El resultado de esto, hermanos, es que vivimos en un mundo caracterizado por malos pensamientos, fornicación, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. ¿Sabes por qué? Porque todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En el corazón de todos los hombres, sin ningún tipo de distinción, hermanos, se encuentra la simiente de todos los pecados. Se encuentra la simiente del pecado. ¿Cómo puede entonces el hombre llegar a tener una relación correcta con Dios si el pecado está dentro de él? Si entendemos la gravedad de la pecaminosidad del corazón humano descrita por el Señor en su palabra, nos daremos cuenta inmediatamente que dejar de comer ciertos alimentos o de lavarnos las manos de una forma determinada antes de comerlos no puede cambiar de ninguna manera nuestro corazón, ni colocarnos en una buena relación con Dios. Eso es absurdo. Al mismo tiempo, comprendemos también que el hombre no se puede salvar haciendo buenas obras.
porque todo lo que haga está manchado por aquello que está en el corazón. Un corazón pecaminoso que no ha sido transformado, que no ha sido limpiado. Jeremías 17:9 dice: ¿quién comprenderá ese corazón? La única posibilidad, hermanos, es que Dios nos dé un corazón nuevo y transformado. El salmista en el Salmo 51 clamaba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como ya los vimos, las diversas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, incluyendo las regulaciones de limpieza, de sacrificios, de festividades, habían sido instituidos como una forma de enseñar al pueblo de Israel acerca de la santidad y de la necesidad de la pureza espiritual que Dios requería para poder tener una comunión con Él. Estas leyes apuntaban hacia un cumplimiento, estas leyes apuntaban hacia un futuro y a una realidad más grande. Mira Colosenses 2, 16 y 17 lo que dice. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida, bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses nos señala que las leyes ceremoniales, que las festividades eran una sombra de las cosas venideras con Jesús, como esa realidad misma, como ese cumplimiento verdadero de la ley. Jesús, como el Mesías prometido, cumplió perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento, cada uno de los mandatos de la ley, cada una de las prácticas ceremoniales que apuntaban hacia Él. Su vida, su muerte, su resurrección, no solamente vinieron a cumplir con esas profecías, sino que también cumplieron y superaron las leyes de purificación, ofreciendo de esa manera una redención completa y eterna para aquellos que, como el salmista, claman: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hebreos 9:11, no lo busques, del 9:11 al 14, Hebreos 20 al 22, Hebreos 10 del 1 al 18, nos dicen que Jesús, en su papel de sumo sacerdote, ofreció su sangre como un sacrificio para la purificación y la remisión de los pecados. Jesús, hermanos, como sumo sacerdote perfecto, eterno, ofreció su propia sangre como sacrificio de purificación y remisión de pecado. En contraste con cada uno de los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento, que solamente simbolizaban la purificación, que solamente apuntaban hacia el sacrificio de Cristo, nos muestra que solamente el sacrificio de Cristo fue completo, eficaz y definitivo para limpiar y purificar el corazón del ser humano. Hermanos, el sacrificio de Jesús no solamente cubrió los pecados, sino que también transformó, purificó los corazones de aquellos que en arrepentimiento y fe creen en Él. Su obra en la cruz no solamente nos ofrece perdón, sino que también abre el camino para una relación íntima, una relación personal, una relación restaurada con Dios. Y de esa manera, a la hora Cristo habitar en nosotros, podemos vivir la vida que ni tú ni yo podíamos tener. Porque ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros, es que podemos vivir una vida dedicada a Dios. Es por eso que a la luz de este pasaje, hermanos,
Hemos visto que el verdadero problema está en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo podemos decir, la verdadera pureza se encuentra en Cristo y en la transformación que solamente Él ofrece. Lo voy a repetir. La verdadera pureza se encuentra en Cristo y en la transformación del corazón que solo Él ofrece. Por lo tanto, hermanos, ¿a qué somos llamados? Como creyentes, el reconocer que en Cristo tenemos perdón y libertad del pecado, nos motiva a vivir en esa libertad. Nos anima a no ser esclavos del legalismo, del libertinaje. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos ser libres de prácticas y tradiciones externas, porque Él ya hizo todo lo necesario. Ahora tú y yo podemos experimentar la gracia y el perdón que solamente Cristo ofrece y rogar día a día: Señor, crea en mí un corazón recto y renueva un corazón limpio, y renueva hoy un espíritu recto dentro de mí. Estando conscientes, hermanos, de esa purificación que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo y por medio del sacrificio de Jesús, debemos, hermanos, también de ser desafiados a continuar la búsqueda de vivir en santidad. Si bien Jesús ya ha pagado todo, esta nueva vida en Cristo Jesús, esta unión con Cristo Jesús, nos lleva a esforzarnos por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, renovando nuestras mentes y nuestros corazones a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Debemos reconocer, hermanos, que la obra de redención de Cristo en la cruz es el único medio para el perdón de pecados y para la purificación del corazón. Y esto, hermanos, nos lleva, o nos debería de llevar, a valorar profundamente el sacrificio que Él hizo por nosotros y a vivir en gratitud por esa redención que hemos recibido, porque ya no es por nuestras obras, es por lo que Cristo hizo, que tú y yo el día de hoy podemos tener comunión con Dios. Ahora, si tú el día de hoy ya tienes tiempo o nos visitas por primera vez o segunda vez, pero reconoces que el verdadero problema está en tu corazón, déjame decirte que, puesto que Cristo es el medio para la purificación del corazón, tú el día de hoy puedes buscar el arrepentimiento y fe en una relación auténtica y cercana con Dios a través de ese sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cómo? Viniendo a Él en arrepentimiento, en fe, confesando tus pecados y buscando la renovación y la purificación que solamente Él te puede dar. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera pureza se encuentra en Cristo y en la transformación del corazón que solamente Él ofrece.